Que Dios le bendiga, Calvario. Sí, aquí estamos otra vez haciendo servicios en línea, pero no nos desesperemos. Yo creo que lo que vamos a mirar el día de hoy en las Escrituras quizás nos dé un poco de perspectiva en cómo debemos mirar esta situación. Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo compartía el cuarto con mi hermano y escuchaba gemidos viniendo de su lado de la recámara. Y es porque mi hermano, él tenía la cosa que él crecía de un solo y bastante. Y eso traía dolor a sus rodillas y a sus huesos. Y él gemía por el dolor que le causaba. Y en eso mi papá entraba y él entraba con un bote con un poco de líquido y lo aplicaba a sus rodillas y lo sobaba. Y después de un rato le quitaba el dolor y mi hermano podía dormir y obviamente yo podía dormir. Y años después, cuando mi hijo empezó a crecer de esa manera y él también sentía dolores, le pregunté a mi papá, papá, ¿qué era ese líquido? ¿Qué era esa medicina que aplicaba a las rodillas de mi hermano para quitarle el dolor? Y él se rió y él dijo, era un bote de perfume para hombres, Old Spice. Y eso es lo que yo le ponía y le sobaba. Y él, después de un rato, decía que ya no le dolía. Pero como niños, criaturas, nosotros a veces sufrimos dolores de crecimiento. Eso es particularmente verdad en cuanto a los recién nacidos. Doctores dicen que los pequeños en su primer año de vida pueden tener noches en que en una noche crecen media pulgada. Y con razón a veces uno no los puede calmar y están llore que llore. Es por el crecimiento que están experimentando. Pero cuando nosotros crecemos, nosotros a veces gemimos en el proceso. Cuando nuestros cuerpos se están estirando, eso trae dolor y como resultado gemimos bajo ese dolor. Y Pablo en nuestro texto va a unir esas dos ideas, el de crecer con el de gemir. Y cómo a veces los gemidos que nosotros sufrimos en esta vida son parte del proceso de crecimiento que Dios tiene para nosotros. La última vez que estuvimos en el libro de Romanos, hace como 3 meses atrás, estábamos mirando la vida andando en el Espíritu Santo. Y en el capítulo 8, donde vamos a estar el día de hoy, pues si tienen sus Biblias, abran a Romanos 8. Nosotros miramos que Pablo de los versos 2 y 3 habla de cómo el Espíritu de Dios libera al creyente de la muerte y del pecado. Y entonces en el verso 4 él prosiguió diciendo que también el Espíritu le da la capacidad al individuo de cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, ¿verdad? Y entonces en versos 5 al 11 él habla de cómo el Espíritu cambia la naturaleza del individuo. Versos 12 al 13, y el Espíritu capacita al creyente para vivir en victoria. Y entonces en versos 14 y 16, él dice que el Espíritu confirma de que nosotros somos adoptados, hijos adoptados de Dios. Pues lo último que nosotros miramos era esto de adopción y como nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y ya que hemos sido adoptados a su familia, Pablo ahora va a decir que vamos a sentir dolores de crecimiento, porque después de ser adoptados a su familia, ahora estamos siendo adaptados a su familia. Cuando recién agarramos nuestro perro,
Teddy. Lo adoptamos a nuestra familia. Pero como era un cachorro, teníamos que enseñarle que no subiera al sofá, que no hiciera pipí en la alfombra. Y teníamos a veces que disciplinarlo por cuando hacía algo mal. Él era adoptado a la familia, pero teníamos que adaptarlo a nuestra familia. Y el proceso de adaptarnos, de crecernos, de estirarnos, puede producir profundos gemidos de nuestro ser. Ahora, algo importante que nosotros entendamos es que por ser cristiano, eso no nos libera de sufrimiento. La verdad es, hacernos cristianos nos matricula a la escuela de sufrimiento en muchas formas. Algunos tienen la percepción de que si uno es cristiano y si está sufriendo de alguna manera, o si ven a uno que dice es cristiano que está sufriendo, dicen, bueno, es que ese individuo o esa iglesia, en el caso nuestro, eso debe ser una seña de la falta de la bendición de Dios, de que hay pecado. Es que Dios los está disciplinando. Es que esto es seña de que Dios ya no está a favor de ellos. Y muchas veces gente toma dificultades y sufrimiento y tribulaciones diciendo que el Dios ha removido su bendición. Le puedo decir que ese es el concepto más inmaduro y la interpretación más inmadura de por qué hay sufrimiento y tribulación en nuestras vidas. Diría que es casi blasfemoso decir eso. Porque pienso en alguien como Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió grandemente, físicamente. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Él fue latigado, fue apedreado, lo pegaron a casi que se muriera. Y no porque él había hecho algo mal, sino por ser obediente. Pablo también sufrió emocionalmente. Él fue rechazado por su familia, por sus amigos. Hablaban mal de él. Fue acusado falsamente solo por ser seguidor de Jesús. Y te digo, también sufrió espiritualmente. Él dice en Romanos 9 que agonizaba por la salvación de su pueblo. Pues vemos nosotros que él pasó toda clase de tribulación y dolor y sufrimiento, no porque Dios le había quitado la bendición, sino porque él estaba obedeciendo y siguiendo al Señor. Pues de tomar y ver la dificultad en la vida de otra persona y decir, oh, eso está sucediendo, Dios lo está castigando, y solo uno concluir que Dios ha removido su bendición de ellos, es la cosa más ignorante en cuanto a lo que dice la Biblia y que no entienden a veces las maneras de Dios. En esta sección, Pablo lo pone bien en claro, de que nosotros que estamos andando con Cristo vamos a sufrir. Y a veces vamos a sufrir más porque estamos comprometidos a Cristo. Porque tú y yo estamos siendo moldeados, transformados día a día a la imagen de nuestro Señor. Y parte de esa transformación involucra sufrimiento, a ser traicionado, a ser abandonado, teniendo escasez, siendo acusado falsamente, porque Cristo sufrió todas esas cosas también. Eso fue lo que sucedió a Cristo. Perdón, y si estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, debemos esperar que lo mismo va a ocurrir a nosotros. Bueno, dices, a mí no me gustó esto tanto ahora. ¿Por qué quiero yo ser un cristiano? ¿Por qué quiero seguir a Cristo? ¿Qué beneficio hay en ello?
Bueno, eso es lo que vamos a aprender aquí en nuestro texto. Hemos estado estudiando Romanos verso por verso y les he explicado que el libro de Romanos es la explicación más organizada y completa de la doctrina de la salvación. Capítulos 1 al 3 comienza Pablo hablando del problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Se llama pecado. Y en esos primeros 3 capítulos, Pablo demuestra cómo todos hemos pecado. Ninguno ha alcanzado la gloria de Dios. Y que todos nosotros merecemos la muerte y el castigo. Y él comienza hablando el capítulo 1 como los paganos son condenados. Entonces en el capítulo 2 habla de los religiosos, ellos son condenados. Entonces capítulo 3, los moralistas también ellos son condenados. Que todos son igualmente condenados porque todos ellos han recibido revelación y Dios le ha revelado su pecado y eso lo ha condenado. Después de establecer que tenemos un enorme problema, el pecado, ahora ofrece la solución. De capítulos 4 a 8, ahora él habla de la provisión de Dios. La provisión de Dios, que es la salvación. Pero como les he explicado, la salvación no es algo que solamente ocurrió en el pasado, el día que yo puse mi fe en Cristo, sino que hay 3 tiempos, hay 3 aspectos de la salvación. Primeramente, hemos sido salvos de la pena del pecado, y eso es la justificación. Y Pablo habla de la justificación en capítulos 4 y 5. Pero también la salvación tiene que ver con el presente, que estamos siendo salvos de nuestro pecado, que es la santificación. Y él detalla el proceso de la santificación en capítulos 6, 7 y 8. Y eso es donde nosotros quedamos en nuestro estudio hace 3 meses. Y en el verso 17, él terminó de esta manera diciendo: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues ahora está introduciendo la tercera fase o tercera parte de la salvación. Y eso es cuando seremos salvos de la presencia del pecado, que es la glorificación. Nos está hablando de cómo nosotros vamos a ser glorificados en el día que el Señor nos lleva para estar con Él. Y eso es lo que nosotros vamos a estar mirando por las próximas semanas. ¿Qué significa esto? Pues si no lo han hecho todavía, Romanos capítulo 8, y vamos a empezar en el verso 18. Y este verso resume todos los versos que van a seguir. Esto es como su tesis, su declaración. Y Pablo explica diciendo así, verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Otra vez. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Él desea que nosotros entendamos como santos que esta vida involucra sufrimiento. Pero dice, también quiero que ustedes sepan que hay una gloria que viene después. Pablo dijo algo similar en 2 de Corintios capítulo 4, cuando él escribió diciendo: nuestra aflicción leve y pasajera está produciendo para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión.
Pues nosotros vamos a ver la realidad del sufrimiento en nuestro mundo, en nuestras vidas, pero también la realidad de la anticipación de nuestra futuro gloria. La realización de que hay agonía ahora, pero la anticipación de que hay gloria después. Pues después de hacer esta declaración en verso 18, él ahora desarrolla esta idea en versos 19 en adelante. Vamos a leer todo el texto y entonces vamos a regresar a exponerlo poco a poco. Verso 19 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! Eso es mucha información. Pero la verdad es, en la esencia, es increíblemente sencillo. Pablo está hablando de los gemidos que sufrimos anhelando la gloria. En el presente sufrimiento gemimos. Pero como creyentes nosotros anticipamos gloria. Pues ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos por todo este sufrimiento? Porque la gloria nos espera. Noten, él habla de 3 diferentes tipos de gemidos que hay. Verso 22, él dice: la creación entera aún gime. Pues él dice, la creación está gimiendo. Entonces el verso 23 dice, nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Pues la creación está gimiendo, nosotros gemimos. Y entonces verso 26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues hay un gemido alrededor de nosotros, hay un gemido adentro de nosotros y hay un gemido de parte de nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar, los 3 gemidos que hay. Primeramente, hay gemidos a nuestro derredor. Regresemos otra vez al verso 19, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Dice, toda la creación que nos rodea está esperando este evento que es la revelación de los hijos de Dios. ¿De qué se trata eso? ¿De qué está hablando esto? Bueno, yo creo quizás la mejor forma de entender esto es mirando Primera de Juan capítulo 3. Pues pongan su dedo aquí en Romanos
y vayan hacia mano derecha y busquen Primera de Juan. ¿Ok? Es una de las epístolas y está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Bueno, ¿qué es la primera? Primera de Juan. Y entonces capítulo 3 y vamos a mirar verso 2. Ahí Juan escribe lo siguiente, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, somos presentemente. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Ok? Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Dice, cuando Él aparece, seremos como Él. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ok? Ocurrirá cuando Jesucristo regresa. Y nosotros lo miramos y seremos como Él. Y nosotros seremos manifestados por toda la creación. Y seremos la gente que hemos deseado ser, lo que debemos de ser cuando Cristo regrese. Dice aquí que toda la creación, aquí en Romanos 8, toda la creación anhela profundamente esto. Esa palabra, anhela profundamente, habla del estiramiento de la nuca, como cuando estás anticipando la llegada de alguien y estás como mirando, estirando la nuca. Dice, toda la creación está estirando la nuca, esperando ese día cuando se manifiestan los hijos de Dios, cuando el Señor regrese y nosotros seremos manifestados lo que hemos de ser. Verso 20 de Romanos 8. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Lo que él dice aquí es que la creación fue maldecida, impactada negativamente cuando el hombre pecó en el huerto de Edén. Cuando el hombre pecó, no solamente le afectó a él, pero toda la creación fue afectada. Y la creación ahora gime bajo la carga del pecado. La creación está gimiendo bajo esa carga. Nosotros miramos los desastres naturales, los maremotos, los huracanes que destruyen a Nueva Orleans, los terremotos que afectan muchos de nuestros países y decimos, ¿por qué suceden estas cosas? Es el mundo gimiendo bajo la carga del pecado. Todos estos fenómenos destructivos. Es el mundo gimiendo, la creación gimiendo por lo que Adán pecó. Y es la naturaleza clamando y anhelando por el día que el Señor regresa y hace que todo otra vez esté bien. Y en ese día Isaías nos dice que las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y todos los árboles del campo batirán palmas. Que la creación está anhelando el día que el Señor regrese y restablezca su reino y hace que todo esté bien nuevamente. Pero hasta que venga ese día, la creación gime de alrededor de nosotros. Verso 22. Sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto, anhelando y esperando el día que el Señor establezca su reino. Pues hay un gemido de alrededor de nosotros, pero también hay un gemido en nuestro interior. Que hay un gemido en nosotros. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros cristianos, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? El mundo está gimiendo, anhelando el día que regresa el Señor, pero también nosotros en nuestro interior hay un gemido, esperando la redención de nuestros cuerpos. Me encuentro yo despertando en las mañanas con un enorme gemido. Mis hombros me duelen, mi espalda me duele y me levanto de la cama, mis pies me duelen, camino y me miro en el espejo y gimo aún más cuando me miro. ¡Oh! Y mi vida se ha convertido en un montón de gemidos. Y creo que es cierto lo que David Henry Thoreau dijo, que el hombre madura hasta los 21 años y entonces se empieza a podrir. Así me siento a veces. Pero el punto es, nosotros gemimos también. Tú y yo, estos cuerpos se están desgastando y se están cansando y ya no somos lo que una vez fuimos. Ya no podemos correr o hacer las cosas que antes hacíamos, nos encontramos más y más limitados. Y lo más que progresamos en este camino de la vida, lo más limitado que nos encontramos. Y es por resultado del pecado. Y por eso gemimos, diciendo, Señor, redime este cuerpo, redime nuestras vidas. Estamos cansados, queremos ser libres de ello. Recuerdo cuando mi tía abuela estaba en el hospital enferma. Ella tenía como 96 años y recibí la llamada y bajé a Tucson para estar con ella. Y ella estaba acostada, no tenía nada más, no tenía cáncer, solo su cuerpo ya estaba cansada y se estaba como apagando poco a poco. Y tenía su bolsa, su cartera a su lado. Y estaba hablando con ella y entonces ella quedaba dormida mientras hablábamos. Después de unos minutos despertaba y agarraba su bolsa. Ok, ya estoy lista. Yo, ¿lista para qué, tía? Para ir al cielo. Yo dije, todavía no es tiempo. Oh, yo pensé que tú eres un ángel y me ibas a llevar al cielo. Mi tía estaba lista. Ella sentía limitada por su cuerpo, estaba cansada y dice, yo ya estoy lista para ir a estar con el Señor. Su cuerpo gemía, deseando ella algo eterno, algo duradero. Y es lo que Pablo dice aquí, sí, hay un gemido a nuestro derredor, pero también hay un gemido en nuestro interior que nosotros sufrimos. Pues, ¿qué hacemos entonces? Bueno, dice, hay un último gemido, y eso es un gemido a nuestro favor. Sean atentos a esto. Con los gemidos a nuestro derredor y gemidos en nuestro interior, tenemos que saber, hay un gemido a nuestro favor. Verso 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu gime a nuestro favor. Dice, nosotros no sabemos cómo orar. A veces me siento así cuando estoy consolando una familia que su baby ha fallecido, que su hijo estuvo en un accidente automovilístico. Su madre, que fue buena madre, está sufriendo y muriendo. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces yo quiero buscar una razón y no encuentro el por qué. A veces no sabemos y no entendemos. Y dice, por eso, a veces cuando nosotros oramos, no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. O pedimos y lo que estamos pidiendo es un poco
ridículo. You know? Estamos pidiendo cosas a nuestra perspectiva en vez de a la perspectiva de Dios, confiando en su propósito y su plan. ¿Han escuchado gente decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, dándole dirección al Señor? Isaías habló de eso y dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Quién piensa que puede dar direcciones a Dios y decir cómo manejar el universo en nuestras vidas? ¿Sabe la respuesta? ¿Quién hace eso? Yo. Frecuentemente. Me encuentro yo diciendo, aconsejando, dirigiendo a Dios en vez de ser dirigido por Dios. La oración no se trata de dirigir a Dios, sino de ser dirigidos por Dios. Pero Pablo dice que no sabemos cómo orar. Y por eso el Espíritu está dentro de nosotros gimiendo. Gimiendo a nuestro favor. Intercediendo a Dios por nosotros. Pidiendo a Dios que Él cumpla su voluntad y que Él haga lo que es mejor para nosotros. Y cuando nosotros no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar por una situación, no sabemos, solo podemos nosotros gemir, dejar que el Espíritu gime dentro de nosotros diciendo, oh Señor, ayúdame, diríjame, demuéstrame tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha y no la mía. Porque de eso se trata. No de dirigir a Dios, pero ser dirigido por Dios. Y cuando hacemos eso es lo que ocurre, verso 28. Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo enfrentamos la agonía? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento y las dificultades? Para poder experimentar la gloria después. Porque eso es lo que nos está prometiendo, garantizando su gloria. Y lo que está diciendo en todo lo que nosotros enfrentamos y sufrimos, Dios tiene un propósito y un plan. Y nuestro papel es de mantener la esperanza, nuestros ojos en la gloria que ha de venir. Esa garantía que Dios tiene un propósito. Y dice, sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, cuando Pablo dice que todas las cosas cooperan para bien, ¿qué significa? ¿Qué son todas las cosas? Bueno, yo creo que en contexto está diciendo todo lo que involucra el sufrimiento. Que todas las cosas que involucran el sufrimiento cooperarán para el bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. El punto es que Dios tiene un plan. Y que todas las circunstancias y eventos en nuestra vida van a cooperar para producir el bien. Que va a decir lo que es dentro de poco. Para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Bueno, ¿qué es este bien? ¿Qué es el bien que va a producir? Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien que va a producir de esos sufrimientos que va a producir en nosotros será que seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Que nos haremos más y más como el Señor. Nos conformará a su imagen. Eso es el bien que va a producir esas cosas, esos sufrimientos, esas tribulaciones. Pero quiero que vean que también da dos condiciones.
Esta promesa es condicional. En otras palabras, no es para todos, sino dice para aquellos que aman a Dios y para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pues, ¿quiénes aman a Dios? ¿Podemos decir que todos los cristianos aman a Dios? Deberían, pero no es cierto. Si no, Juan no hubiera dicho a la iglesia de Éfeso del libro Apocalipsis que han dejado su primer amor. Y Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Pues cuando dice para aquellos que aman a Dios, está hablando, esta promesa es válida, es garantía para todos los cristianos que aman al Señor y que están queriendo obedecerlo. Que sus corazones están entregados al Señor y están viviendo sus vidas en obediencia a Él. Esa es condición número 1. Condición número 2, que son llamados conforme a su propósito. Están diciendo, Señor, que tu voluntad sea hecha. Hágase tu voluntad en mi vida. Logre lo que quieres hacer en mí y por medio de mí. Pues dice, si tú amas a Dios, si tienes un corazón dado a obedecer a Dios, sometido a Dios, diciendo que haga tu voluntad, tienes la garantía que no importa qué cosa te está causando gemir, cualquier sufrimiento, Dios hará que coopere para bien en conformándote más y más a la imagen de Cristo en esta vida y la vida que ha de venir. Yo recuerdo cuando era un muchacho pequeño. Acostumbraba a escuchar a todos decir que mi hermano, David, que mi hermano parecía a mi papá. Y que yo parecía a mi mami. Ahora, eso me mortificaba. Porque todo varón que tiene buena relación con su papá, quiere ser como su papá, es natural. Yo quería ser como él, quería parecer a él. Y cuando la gente decía, no, es que tú pareces más a tu mamá, me ofendía, me enojaba. Porque yo quería ser como mi papá. Y como hijos de Dios debemos querer ser como nuestro Padre. Y parte de poder ser como nuestro Padre es pasar por este proceso donde Él nos está conformando a su imagen y eso incluye muchos gemidos, dolor, dificultades, pérdida. Pero todas esas cosas Dios lo está usando para conformarnos a ser más y más como Él. Cuando mi papá falleció, mi mamá vino de visita y fuimos a California juntos porque tenía una casa y ella la quería vender allá. Y era la casa donde yo me crié los primeros 9 años de mi vida. Y no había nadie quedándose en la casa, pero pues llegamos y pudimos quedarnos ahí. Y era increíble ver la casa donde me crié. Y los cuartos que parecían tan grandes, los miré tan chiquitos y era algo impresionante. Pero la primera mañana desperté y salí al garaje para limpiar y ver qué tenía que hacer. Y abrí la puerta del garaje y estaba yo recogiendo cosas, limpiando cosas. Y en eso la vecina vino. Y era la misma vecina que estuvo ahí cuando yo era chico, ¿ok? Y ella se asomó porque sabía que nadie estaba en la casa y de repente hay movimiento, pues ella vino a investigar para ver que no eran ladrones. Y me vio y dijo, David, que es el nombre de mi papá. Y yo le dije, no, yo no soy David. Yo soy su hijo Greg. Y ella me recordó, no lo puedo creer. Pero dice, me asustó cuando te miré. Porque te ves idéntico a tu papá. Y eso me causó sonreír. Porque ella pensó que yo me miraba como mi papá. Me confundió con mi padre. Por fin me parecía su imagen.
Y nosotros pasamos estas tribulaciones y estas pruebas y estas dificultades. Porque esa es la herramienta que Dios usa para conformarnos más a la imagen de Dios. Pues Señor, nosotros pedimos que hagas tu obra a nosotros, como individuos y como iglesia, en estos tiempos duros que estamos enfrentando, de incertidumbre. Señor, en vez de nosotros preguntar por qué y cuestionar tus maneras y tus caminos, o buscar a quién culpar y quién decide que está mal, o de pensar, que eso es juicio de Dios, lo que sea, solo miremos, no, eso es parte del proceso que Dios usa para conformarnos a su imagen. Y nos sometemos, Señor, porque queremos parecernos a nuestro Padre, a nuestro Señor. Amén.